Hola, esto es Out of the Box Economics. Vamos a hablar sobre crecimiento económico y utilicemos como punto de partida o palanca de análisis las cifras que el INEGI ya ha publicado sobre su indicador oportuno de actividad económica o Nowcast para los meses de febrero y marzo del presente año. Pero hagamos una primera escala y tomemos estas cifras como simplemente como una palanca para hablar sobre el futuro. ¿Qué tan importantes o qué nos dicen estas cifras? En una primera escala podemos ver o comparar el ritmo de recuperación mediano o la mediana de recuperación mensual durante varios periodos históricos de recuperación económica, como pueden ver en sus pantallas. A la izquierda evidentemente tienen aquellos ritmos mucho más gélidos o pausados y a la derecha los ritmos mucho más dinámicos de recuperación. Pueden también ver en sus pantallas cómo el 1.2% de crecimiento mensual mediano se relaciona con los ritmos de recuperación que observamos entre el 2010 y el 2018 y los años del 2020 al 2021, por ejemplo. Una recuperación ligeramente más pronunciada de 0.3% entre los años del 2002 al 2007 y finalmente un ritmo más robusto del 0.4% mensual, la recuperación posterior a la crisis del tequila entre los años de 1996 y el 2000. Aquí es donde ahora ubicamos los nowcasts del INEGI, con un 0.2% de crecimiento para febrero, es decir, similar a lo que vivimos en dos periodos que ya mencionamos, 2010-2018, 2020-2021, un periodo gélido, pausado, excepcionalmente gradual de recuperación económica, y uno de 0.8 hasta la derecha de sus pantallas, que definitivamente destaca y nos da cierto aliento, cierto ánimo de positivismo para el crecimiento del primer trimestre. Esto es importante y es importante sobre todo tener en mente este comparativo y qué tan importantes son estas cifras hacia adelante. Segunda escala, ¿qué tanto nos debemos de tomar en serio este nowcast del INEGI? Como pueden ver en sus pantallas, ahora estoy comparando en la línea naranja el crecimiento mensual del IGAE, del Indicador Global de Actividad Económica en México, que tenemos disponible hasta el mes de enero. Y lo estoy comparando con el Nowcast que ofreció el INEGI para cada uno de estos crecimientos mensuales. En verde, en los pequeños cuadros verdes, podemos ver la primera ronda o la versión original de este Nowcast para cada uno de estos meses, donde podemos ver que en general han estado relativamente lejanos de la realidad y en buena medida y en los meses más recientes subestimando profundamente la realidad o el dato que se revelará, que se ha revelado con el tiempo sobre el crecimiento económico de los meses que estamos señalando en la gráfica, que es de septiembre del 2021 a marzo del 2022. Ahora, en su versión revisada, la que suele ajustarse un mes después, que tenemos en los cuadros rosas, podemos ver cómo el INEGI se ha ido refinando en esta estimación que nos ofrece y nos ha venido ofreciendo para noviembre, diciembre y enero un estimado mucho más cercano a lo que revelarían las cifras meses después, una vez que se publican. Esto definitivamente nos da cierta confianza en que la segunda revisión suele ser mucho más cercana al dato original. Y entonces, ¿qué derivamos de esto? Uno, que el Naucas no necesariamente tiene que tomarse como una cifra exactamente igual a la que será el IGAE en unos meses cuando se publique. Y probablemente tenga revisiones. Y será hasta su revisión o su segunda versión cuando muy probablemente se acerque mucho más a lo que será el IGAE. Esa es una primera observación. Una segunda observación es, si tomamos en cuenta lo que acabo de decir, esto podría sugerir que la economía mexicana podría revelar o podría mostrar un crecimiento económico trimestral durante el primer trimestre del 2022 cercano o superior, de hecho superior al 1%, quizás cercano al 1,5%. Definitivamente muy positivo, muy relevante y que podría poner riesgos al alza sobre los actuales pronósticos de crecimiento económico que están alrededor del 2% para todo el año. Sin embargo, supongamos que se revela un 1.4 o 1.5% de crecimiento durante el primer trimestre del año. Si el resto del año o a partir del mes de abril se creciera a 0%, la economía se estancara,
La economía todo el año crecería en alrededor de 1.5%, nada despreciable si tomamos en cuenta pues, los ritmos a los que se ha venido recuperando nuestra economía los últimos trimestres. Sin embargo, no es así. Habrá que preguntarnos si el resto de los meses serán positivos, negativos o de estancamiento. Y en esto definitivamente no debemos de perder la vista algunos de los factores clave que están condicionando el crecimiento económico a futuro, no solo de México, sino del resto del mundo. Y para esto podemos compararlos o al menos identificar qué es lo que se está discutiendo allá afuera. Aquí comparo algunos de los riesgos o elementos clave para el crecimiento económico que subraya Banco de México en sus últimas o más recientes publicaciones, la Secretaría de Hacienda, los economistas encuestados por Banco de México y el recientemente publicado Global Economic Outlook de el Fondo Monetario Internacional. Y podemos ver que hay coincidencias. Es central tomar en cuenta que la pandemia sigue estando allá afuera, no se ha diluido, en muchas latitudes ya se encuentran en la quinta ola y esto puede poner o imponer riesgos a la baja sobre el crecimiento económico local y global. Segundo, todos reconocemos que las restricciones de oferta son significativas y han venido limitando no solo la capacidad de crecimiento, sino exacerbando las presiones inflacionarias, que per se también imponen riesgos económicos con signo negativo. Tercer lugar, las altas tasas de interés. Todos reconocen que el esfuerzo que los bancos centrales están realizando para tratar de atemperar o limitar los riesgos inflacionarios a futuro podría imponer vientos en contra del crecimiento o de la recuperación económica alrededor del mundo. Con menos coincidencia tenemos el gasto en inversión, que Banco de México y los economistas señalan que es clave para tener un crecimiento económico local o un elemento más para estar positivo respecto al crecimiento económico. De igual forma, la volatilidad financiera, que impone definitivamente riesgos tanto al crecimiento como a la inflación local. En casi todos los casos, y es claro, la guerra en Ucrania es clave, tanto por sus efectos directos como indirectos, en precios de los insumos, en temas logísticos, claramente impactando el crecimiento y la inflación y su derrama o efectos directos sobre los nodos de producción mundial y los canales de distribución y comercio en general. Y por último, que lo señala la Secretaría de Hacienda, que es interesante, en este contexto tan complicado, lo que podría poner un riesgo positivo para el crecimiento sería el fenómeno del nearshoring, es decir, el movimiento de inversiones que podrían favorecer aquellos nodos o centros de comercio favorecidos, en este caso en Norteamérica, por el Tratado de Libre Comercio y la cercanía con mercados excepcionalmente importantes, como es el caso de los Estados Unidos, que esto podría seguir siendo un atractor de inversión local. Tomando en cuenta todo esto y desde mi punto de vista, creo que muchos de estos riesgos siguen sesgados a la baja y de ahí que yo mantengo un pronóstico de crecimiento para el resto del año de alrededor del 1.5% anual, pero reconozco que se encuentra en una condición fluida el balance de riesgos hacia adelante. Muchas gracias, es todo por mi parte. Me despido no sin antes invitarlos a que me sigan en mis redes sociales. Gracias.